Dios le bendiga. Estamos, vamos a comenzar la clase dominical en este día de hoy, correspondiente al día de hoy. Damos la bienvenida al Departamento de Juveniles y también a todo aquel que se quiera unir a escuchar la enseñanza de parte de la palabra del Señor. Amén. Con mucho cariño, la maestra Brindisi y yo siempre oramos por ustedes y pedimos al Señor que esta palabra les llegue y les sea productiva, les sea de interés, le pongan atención para que ella produzca fruto en sus vidas. Sabemos que estamos usando algunas clases del expositor anterior que concluimos, pero hoy yo he querido usar una enseñanza que el Señor ha ministrado en mi corazón, que es muy linda y que creo que les va a servir mucho a ustedes y a todo aquel que la escuche, como también me ha servido a mí. Amén. Entonces, damos gracias, vamos a hacer una oración para poner esta enseñanza en las manos de Dios y de ahí vamos a dar la explicación a la clase del día de hoy. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos porque tú eres maravilloso, Señor, y en tu palabra está, Señor, es la verdad. Ayúdanos a entenderla, que sea, Señor, productiva en nuestro corazón, Señor, que no solamente la escuchemos, sino que también la pongamos por obra con la ayuda del Espíritu Santo. Ayuda a cada juvenil, Señor, a cada alma que escuche esta clase y que sea todo para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén y amén. Bueno. Quiero decirles que la clase de hoy se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 33, de los versos 1 al 13. Son unos cuantos versos, pero yo los voy a ir parafraseando para que ustedes puedan entender los puntos básicos de la historia, ¿verdad? Para que puedan entender cuál es la enseñanza, cuál es la sustancia que el Señor nos quiere enseñar. Es la historia de un rey. Ese rey se llama Manasés. Si ustedes buscan en su Biblia, el capítulo 33 dice reinado de Manasés, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó con este rey que es tan importante y que nos enseña a nosotros cómo poder aprender de cada parte de la palabra de Dios. Amén. Vamos a darle por tema a la clase de hoy el poder de la humillación y la oración en arrepentimiento. Casi siempre hablamos de que Dios es un Dios bueno y es verdad y nos quiere ayudar y nos quiere bendecir, pero también tenemos que hablar de la humillación, qué es la humillación y cómo Dios transformó la vida de este rey, ¿verdad? Vamos a ver desde que él empieza su reinado hasta que él lo termina, todos los acontecimientos que hicieron que este hombre fuera humillado para bien, para que su vida no fuera a terminar en mal. Amén. Entonces voy a leer solamente de Segunda de Crónicas, capítulo 33, los versos 12 y 13. Son los dos versos finales, pero los voy a leer y después vamos a ir explicando toda la historia. Dice: Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Aquí está hablando de Manasés. Dice que luego que Manasés fue puesto en angustia, él oró a Jehová su Dios, al Dios de sus padres. Y dice el verso 13 ahora: Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Esta es la parte que más me gusta, esta última parte. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Es importante eso. Vamos a ver que a partir del versículo 1, ustedes lo pueden ir siguiendo con la vista, la Biblia nos relata que Manasés es un rey que comienza desde los 12 años a reinar. Es decir, empezó bien joven, bien adolescente. Él tenía 12 años cuando ya asumió el reinado. Dice la Biblia que duró 55 años, ¿verdad? Reinando, y reinó en Jerusalén. Acuérdense que en esa etapa el reino estaba dividido. Reino del norte, reino del sur. El reino del sur era Judá, el reino del norte era Israel. Entonces, Manasés reinaba en Jerusalén. Acuérdense que antes, después del padre que era rey, pues le seguía casi siempre el linaje del reinado, el hijo. Y hay algo bien interesante que yo estuve meditando, y es que este Manasés es hijo del rey Ezequías. Y si tú has leído la historia del rey Ezequías, Ezequías fue uno de los reyes que hizo las cosas muy, pero muy, pero muy bien delante de Dios. Dice la Biblia que
en el capítulo 29, que es el capítulo de aquí de mismo, de Segunda de Crónicas, dice que Ezequías en el verso 2 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Quiere decir que el papá de Manasés, que se llamaba Ezequías, fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pongan atención a eso. Dice que él llamó al arrepentimiento al pueblo y restauró el culto y todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios. Es decir, fue un rey que hizo lo recto, lo bueno, lo agradable ante los ojos de Dios. Pero vamos a ver que la Biblia nos comienza a relatar la historia del rey Manasés, el hijo de Ezequías, que es el que vamos a estudiar hoy. Y dice en el verso 2, aquí mismo en el capítulo 33, dice, pero hizo lo malo. Ahora habla de Manasés. Ahora es Manasés, dice la Biblia, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense que yo quiero que ustedes entiendan algo. No siempre es culpa de los padres que los hijos se aparten de la fe. No siempre. Hay veces que sí, pero hay otras veces que no lo es. ¿Por qué? Porque los padres tenemos la responsabilidad de instruir, enseñar la palabra, de corregir, de guiar a nuestros hijos, ¿verdad? En todo tiempo, y el proverbista dice, mientras hay tiempo, dice, corrígelo mientras hay tiempo. Por eso cada vez que ustedes ven que sus padres les dicen un consejo, una corrección, es para su bien, no es para su mal, es para que su vida le vaya bien. Pero solamente un corazón arrepentido, solamente un corazón que sea sensible a la voz de Dios y que le permita al Señor obrar en él a través del arrepentimiento, puede ser un corazón que sea entregado a Dios. Es decir, quizás Manasés vio que su papá Ezequías era un rey que hizo todo para agradar a Dios, pero en el corazón de él no hubo esa obra, no hubo ese deseo, no hubo ese sentir. Por tanto, la Biblia dice que hizo lo malo. Y ahora yo les voy a decir, un poco parafraseado, todo lo malo que el rey Manasés hizo. Dice los versículos 2, 3, 4, 5 y 6, lo vamos a parafrasear un poco, todo lo malo que hizo el rey Ezequías. Lo voy a leer por aquí por el estudio que he preparado. Dice que hizo abominaciones, levantó altares a dioses falsos, hizo imágenes a Acera. Acera era un dios pagano, ¿verdad? Una diosa pagana. Dice que adoraba a los astros del cielo, a las estrellas, a la luna, a todos los astros solares, ¿verdad? Pasó sus hijos por el fuego, edificó altares en la casa de Jehová, es decir, él hizo cosas abominables en la misma casa de Dios. Observaba los tiempos, se dedicaba a la adivinación y consultaba a adivinos. Ustedes lo pueden leer de los versículos 3 al 7 más o menos. Está que todas esas características del rey Manasés están ahí. Y dice que pasó sus hijos por el fuego, observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a la adivinación y consultaba divinos y encantadores. Y se excedió. Miren lo que dice este verso. El versículo 6, estoy leyendo del capítulo 33, dice, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. No fue que solamente hizo lo malo, sino que se excedió. Hizo muchísimas cosas que provocaron la ira de Dios. Y cuando yo leí esta historia, a mí realmente me inquietaba, porque ustedes van a ver el final de todo esto, pero yo decía, wow, ¿será que alguien que está haciendo cosas tan malas puede tener un perdón, puede llegar a arrepentirse, puede llegar a ver un cambio en el corazón de este hombre que ha hecho tantas cosas malas y perversas? Entonces, pasando al versículo 9 también, miren que no solamente él hizo cosas malas, sino que hizo que el pueblo también hiciera cosas malas. Dice el verso 9, lo voy a leer. Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Es decir, el pueblo, viendo el mal ejemplo, se extravió de lo que eran las cosas de Dios, dice, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Estamos hablando de un rey que llevó a toda una nación a hacer cosas desagradables y malas ante los ojos de Jehová. Ahora, podemos preguntarnos de esta manera, ¿será posible encontrar perdón en este hombre? ¿Será que ante tanta maldad podemos pensar que existía una mínima posibilidad de que hubiera perdón, de que hubiera un cambio en la conducta y en el corazón de Manasés? Vamos a ver, dice.
El verso 10 es un verso que empieza a llamar la atención. Dice el verso 10 y lo voy a leer. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dice aquí que habló Jehová a Manasés y al pueblo, pero ellos no escucharon. Fíjate que cuando la Biblia habla de que habló Jehová, me llamó la atención cuando yo estudiaba esto. ¿Por qué? Porque dice, aquí no enviaron un profeta, no fue una visión, no vino una señal, no vino ningún tipo, no se usó una acción figurada para ejemplificar la voz de Dios, sino que dice la Biblia que habló Jehová, el mismo Dios. Trata con Manasés, quiere tratar con Manasés, quiere enseñarle a Manasés que va por un camino errado. Entonces, aquí yo estoy viendo una bondad de Dios, la bondad, el amor de Dios, el amor infinito de Dios manifestado en la forma del mismo Señor querer hablarle a Manasés, despertar su interés para que Manasés se arrepintiera de lo que estaba haciendo. Por eso dice el verso 10 que habló a su pueblo y a Manasés, mas ellos no escucharon. ¿Por qué hago insistencia en esto? Porque Dios desea que tú te arrepientas, que yo me arrepienta, que nos arrepintamos antes de que venga la prueba de la consecuencia del pecado. Fíjate que Dios es omnisciente, Dios sabía todo lo que Manasés hacía, pero todo pecado lleva castigo, ¿verdad? Lleva una consecuencia. Entonces aquí el verso 10 está hablando de un momento en el que Manasés todavía no había recibido la consecuencia de su pecado. Y dice que Dios le habla. Y asimismo dice el escritor a los hebreos cuando dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En otras palabras, dice el verso 10, si tú lo vuelves a leer, dice que ellos no escucharon. Y así pasa muchas veces con nosotros, con el pueblo cristiano, que a veces Dios quiere tratar con nosotros, quiere abrir nuestros ojos para que nos apartemos de algo que nos va a tener una mala consecuencia y nosotros no escuchamos a Dios. Cerramos nuestros oídos y no queremos oír la voz de Dios porque estamos ciegos en medio de eso que estamos haciendo. Entonces, dice la palabra en el versículo 11, ¿verdad? El verso 10 es una advertencia, es como cuando vamos manejando y está el semáforo, ¿verdad? Y está la luz amarilla. La luz amarilla es una advertencia que después viene la luz roja y que hay que parar. Inmediatamente que un buen conductor ve la luz amarilla, sabe que no debe pisar el acelerador, al contrario, debe ir tratando de restar, de quitar velocidad, porque sabe que viene la luz roja y que no puede pasar, no puede continuar, tiene que parar. En otras palabras, el semáforo es un llamado de atención y aquí Dios está llamando la atención de Manasés para que ellos escuchen antes de que caigan en la consecuencia del pecado, en la tristeza, en el dolor. Luego, dice el verso 11 aquí, por lo cual Jehová trajo contra ellos, contra Manasés y su pueblo, dice, los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Antes de que Manasés fuera llevado atado con grillos, prisionero, Dios trató con él. Dios habló con él. Dios le mostró a él, le dio la oportunidad de darle un rumbo diferente a su historia. Y a veces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender cuáles son las voces que Él está usando para que nosotros podamos entender que vamos por un camino que nos puede traer mal. Y para dar un stop, parar y cambiar la ruta. Si Manasés hubiera escuchado, quizás el versículo 11 no hubiera dicho esto, pero dice que Manasés y su pueblo no escucharon y dice que Dios usa, fíjense que yo voy a volver a leer, dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos es Manasés y su pueblo, al rey de Asiria. Aquí no fue el diablo que usó al rey de Asiria. Aquí no fue el hombre que por su libre albedrío el rey de Asiria quiso invadir. No, el mismo Dios usó un instrumento para que Manasés fuera llevado cautivo, preso,
a Babilonia. Dice que fue llevado con cadenas, atado con cadenas, ¿verdad? De ser un rey, ahora es un prisionero. Ahora es un prisionero, y asimismo nos pasa en el pecado. Cuando estamos bien, cuando somos hijos del rey, caemos en un pecado y somos prisioneros, dominados por ese pecado, ¿verdad? Entonces dice aquí que aprisionaron a Manasés con cadenas y grillos y lo llevaron a Babilonia, ¿verdad? Dice el verso 12: Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Miren que aquí hay tres cosas que Manasés hizo. Dice, la primera fue puesto en angustia. Hay momentos, escucha bien esto que te voy a decir, hay momentos en el que hay una oportunidad antes de que llegue la angustia, de que tú salgas de ese pecado. Dios da oportunidad, Dios habla, Dios envía siervos, envía una palabra, usa a tus padres, a un cristiano, para que tú despiertes y puedas tomar una decisión a tiempo. Pero en el caso de Manasés no hubo una reacción. Yo te leí en el verso 11 que él no escuchó ni su pueblo. Entonces dice, mas luego, en otras palabras, después que ya tenía cadenas, que estaba atado, que estaba en dolor, que era un prisionero, dice que fue puesto en angustia. Luego que él sintió dolor, luego que él se vio humillado, pisoteado, dice, oró a Jehová su Dios. Eso es lo importante de esto. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. Fíjate que no solamente dice que oró a Jehová su Dios, porque se puede orar, pero aquí la Biblia describe cuál fue la actitud de Manasés en la oración. Y dice que fue humillado, pero no humillado poquito, sino humillado grandemente, porque Manasés sabía que su pecado era grande delante de Jehová. En ese momento, Manasés entendió que lo que él había hecho era grandemente abominable ante los ojos de Jehová. Dice, y lo hizo humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. En otras palabras, Manasés se contrictó, Manasés sintió el peso del pecado, la humillación, ¿verdad? Y eso fue lo que lo llevó a orar delante de la presencia del Dios de sus padres. Pero para que él sintiera eso, él tuvo que ser humillado primeramente. Fíjate que no se trata de que Dios hubiera escogido exactamente humillar a Manasés. Dios le dio la oportunidad a Manasés, pero él no escuchó. Luego, el mismo Señor permite que el rey de Asiria venga, lo tome cautivo, para entonces venir la humillación al corazón de Manasés. Esto es un resultado maravilloso, déjame decirte. Es un resultado maravilloso porque dice el verso 13, dice, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dice que de acuerdo a la oración que Manasés hizo y a la actitud de Manasés, que fue en humillación, cuando una persona ora humillada es porque sabe que no merece recibir gracia, que no merece recibir misericordia, que lo que él está pidiendo es un favor de parte de Dios. Manasés reconoció que él no era digno de recibir nada porque él había tenido una oportunidad, pero sin embargo se humilló, reconoció, entendió la grandeza de su Dios. Y dice que Dios oyó su oración y lo restauró a su reino. Mire cuán bondadoso es Dios. Si hubiera sido uno de nosotros, quizás le hubiéramos dicho, no, Manasés, pero ya yo te di la oportunidad. En el verso 11 yo te dije que te arrepintieras y no lo hiciste, ni el pueblo tampoco. Por tanto y demás no te voy a dar una oportunidad más. Miren la grandeza, la bondad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, mostrándose a este rey que aunque al principio él no había escuchado, ahora estaba humillándose y Dios lo estaba restaurando. Ahora, quiero terminar con este verso, les quiero compartir este verso. Está en 2 de Corintios 7, para terminar, capítulo 7, versos 8, 9 y 10. Y les quiero dar este verso para que ustedes entiendan algo. El apóstol Pablo escribía a los Corintios. Y en la primera carta de Pablo a los Corintios, cuando ustedes la estudien,
o puedan compartir con alguien que les predique acerca de la carta a los Corintios. Habían algunos problemas en la iglesia de Corintio y Pablo corrige, los regaña, los alinea y les dice, ustedes están haciendo esto mal. Y Pablo aquí en estos versos, en 2 Corintios 7, a partir del verso 7, a partir del verso 8, dice, porque dice, aunque los entristecí con la primera carta, en otras palabras, cuando Pablo les escribió la primera vez a los corintios, Pablo sabía que los corintios no habían recibido esa carta con mucho agrado porque él los estaba corrigiendo. Y así mismo pasa con ustedes, jóvenes, y con algunos adultos también, que a veces la corrección no nos cae muy bien, no nos gusta al inicio. Dice Pablo, aunque al inicio yo sé que los entristecí, no me pesa, porque entonces Pablo no se sentía contento de hacer aquello, pero tenía que hacerlo, porque había que corregir lo que estaba mal. Dice, porque veo que en aquella carta, en la primera carta, por algún tiempo los entristeció. Dice, pero ahora me gozo, dice Pablo. Dice, no porque hayan sido entristecidos, en otras palabras, no es que yo estoy feliz de que ustedes estén entristecidos, pasando dolor, dice, sino porque fuisteis entristecidos para que se arrepintieran, dice, porque ustedes han sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por vuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. Fíjense, esto nos enseña que esa tristeza que experimentó Manasés fue lo que lo llevó a arrepentirse y a reconocer que Jehová era Dios. Yo quiero decirte hoy, joven, que Dios es un Dios maravilloso, es bueno, pero como mismo pasó en la historia de Manasés, antes de que llegue la consecuencia, Dios te va a enviar un aviso. Dios te va a decir, porque Él te ama, Él no quiere que tú caigas en la trampa del enemigo. Pero si ya estás pasando por un proceso y has caído en el pecado, estás siendo dominado por el pecado, te voy a decir algo. Humíllate como lo hizo Manasés. Pide perdón, reconoce a Jehová tu Dios. Y si estás pasando por esa angustia y esa humillación, utiliza eso como un camino para que te puedas arrepentir. Pídele a Dios que ponga ese deseo en tu corazón y puedas venir a sus caminos, y como dice la palabra en el versículo 13, y reconocer que solamente Jehová es Dios. Así que espero que esta clase te sirva como a mí me ha servido, ha sido maravillosa. Tenemos que cada día hablar del perdón, pero también del arrepentimiento y de la humillación. Es una generación que necesita entender que el único camino es el arrepentimiento, es la humillación. Amén. Entonces, que Dios le bendiga mucho. Espero que haya sido una bendición y nos volveremos a ver el próximo domingo. Bye, bye. Dios te bendiga.